Materiales peligrosos. Personal de advertencia nivel 1. Capítulo 4. Clasificación de Naciones Unidas. En este capítulo nosotros vamos a ver las clases de riesgo que Naciones Unidas le ha asignado a aquellos productos que son transportables y que son peligrosos. Naciones Unidas ha dividido la peligrosidad de los productos en 9 clases. Y algunas de estas clases tienen divisiones que detallan un poquito más el riesgo intrínseco de cada una de ellas. Vamos a ver una por una. La clase 1 corresponde a los explosivos. Y esta clase de explosivos tiene dos grandes grupos. Los de alto riesgo, que son las 3 primeras divisiones, donde encontramos a la división 1.1, donde están incluidos los explosivos que representan un riesgo de explosión en masa. ¿Qué quiere decir? Que si alguno de los componentes de la carga se incendia o estalla, no va a estallar individualmente ese o los cercanos, explota toda la carga completa. La división 1.2, que son aquellos explosivos que representan un riesgo de proyección, sin riesgo de explosión en masa. O sea, a pesar de que no hay un riesgo de que toda la carga estalle, sí hay un riesgo de proyección de esquirlas, lo que lo hace particularmente peligroso. La división 1.3 son aquellos explosivos que presentan un riesgo de incendio y un riesgo menor de explosión, pero no hay riesgo de explosión en masa. ¿Por qué está considerado como un riesgo alto? Por su sensibilidad. O sea, al incendiarse la carga puede afectar a otras cargas contiguas o explotar. Aunque no sea en masa, el hecho de que explote ya hace que sea considerado como un riesgo más alto que otras cargas. El siguiente paquete de divisiones, la división 1.4, 1.5 y 1.6, corresponden a explosivos que tienen riesgos menores intrínsecos. La división 1.4 son explosivos que no presentan un riesgo apreciable o considerable. Por ejemplo, los fuegos artificiales están considerados como división 1.4. Los cabezales, los detonadores de los martillos de clavos que funcionan por cartuchos de explosión también están dentro de la división 1.4, por ejemplo. La división 1.5 son explosivos muy insensibles, pero que tienen riesgo de explosión en masa. Sin embargo, esta insensibilidad hace que su peligrosidad sea relativamente controlada. La división 1.6 son artículos sumamente insensibles y que además no presentan riesgo de explosión en masa. La clase 2 son los gases, y tenemos aquí 3 divisiones. La división 2.1, que son los gases inflamables, la división 2.2, que son los gases no inflamables, no tóxicos, y la división 2.3, que son los gases tóxicos. La clase 3 son los líquidos inflamables, teniendo aquí también los líquidos inflamables y los combustibles dentro de una sola clase. No tiene divisiones. La clase 4 son los sólidos inflamables. Y tenemos 3 divisiones. La división 4.1, que son los sólidos inflamables ordinarios y explosivos insensibilizados, que pueden arder más no explotar. En esta clase están aquellos sólidos que para poder arder necesitan una fuente externa, una chispa, una llama o fricción. La división 4.2 son los sólidos inflamables que pueden experimentar combustión espontánea. O sea, no necesitan una fuente externa. Basta con que sean expuestos al aire, al ambiente, al oxígeno del ambiente y pueden reaccionar de manera automática. La división 4.3 son aquellas sustancias que en contacto con el agua pueden desprender gases inflamables. La clase 5 tiene 2 divisiones. La clase 5.1, que son las sustancias oxidantes, y la división 5.2, que son los peróxidos orgánicos. La clase 6 tiene 2 divisiones también. La clase 6 son las sustancias tóxicas e infecciosas. La división 6.1 son las sustancias tóxicas o los venenos. Y la división 6.2 son las sustancias infecciosas o de riesgo biológico.
La clase 7 son los materiales radioactivos, no tiene divisiones. La clase 8 son las sustancias corrosivas, tampoco tiene divisiones. Y la clase 9 son sustancias y objetos peligrosos varios, son misceláneos. Tienen algún tipo de riesgo que no está incluido en las 8 categorías anteriores. Están incluidos también acá aquellas sustancias que son peligrosas para el medio ambiente. Vamos a ver cada uno de ellos, uno por uno, y las características propias de cada uno de sus rótulos. La clase 1, explosivos, tiene dos paquetes de rotulación. El primero es de las 3 primeras divisiones. Las divisiones 1.1, 1.2 y 1.3 van a tener siempre este rótulo. El fondo naranja para explosivos, eso es para todos los explosivos. El número 1 en el vértice inferior, eso es para todos los explosivos. Pero en el vértice superior, estas 3 divisiones lo que van a tener es el pictograma de la explosión. Es una bombita que está proyectando esquirlas. Y van a encontrar aparte estos datos. Aquí donde hay 2 asteriscos, lo que debe ir colocado es la división del riesgo. Por ejemplo acá, en este caso tenemos un explosivo de la división 1.1. En esta parte de acá, donde hay un solo asterisco, lo que va es el grupo de compatibilidad. Es una letra asignada por Naciones Unidas para determinar si un producto es transportable junto con otros. Explosivos, básicamente explosivos. En este caso el ejemplo que tenemos es un explosivo de la división 1.1 con el grupo de compatibilidad F. En el caso de las divisiones 1.4, 1.5 y 1.6, el rótulo lo que debe demostrar es la división escrita en el vértice superior, con letras obviamente muy grandes, casi del tamaño que ocuparía el pictograma. En el vértice inferior siempre la clase general de riesgo, el fondo de color naranja como todos los explosivos, y aquí donde está este asterisco lo que va colocado es el grupo de compatibilidad, la letra asignada al grupo de compatibilidad. ¿Qué es el grupo de compatibilidad? Es un valor, una letra asignada por Naciones Unidas para determinar si un explosivo puede ser transportado junto con otro explosivo. Son letras que puede ser A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N o S. Acá, por ejemplo, en esta imagen tenemos un explosivo de la división 1.1 con el grupo de compatibilidad B. ¿Qué significa? Que ese explosivo solamente puede ser transportado con otros explosivos que tengan el mismo grupo B. Yo puedo tener explosivos de diferentes divisiones, 1.2B, 1.3B y en este caso 1.1B. ¿Pueden ir juntos? Sí, porque todos son del mismo grupo de compatibilidad. En contraparte, yo podría tener explosivos de la misma división, 1.1A, 1.1B, 1.1C. Y a pesar de que todos son 1.1, no pueden ir juntos porque tienen grupos de compatibilidad distintos. La clase 2 corresponde a los gases. En esta clase incluimos los gases comprimidos, los gases licuados como el GLP, por ejemplo, los gases licuados y refrigerados, como por ejemplo el nitrógeno líquido. La división 2.1 corresponde a los gases inflamables. ¿Cómo puedo saber yo, viendo el rótulo, si es un producto de la división 2.1? Combinando datos. El primer dato es el color de fondo del rótulo. En este caso, para los gases inflamables, el fondo es de color rojo. El pictograma que voy a encontrar, que es el siguiente dato, es el símbolo de la llama, de la flamita, y en el vértice inferior siempre la clase general de riesgo. Entonces yo combino fondo rojo, una flamita, yo sé que es un inflamable. Tengo el número 2 aquí, ese es un gas inflamable. La división 2.2 hace referencia a los gases que no son inflamables y no son tóxicos.
Igual, combino datos. El fondo del cartel va a ser de color verde. El número en el vértice inferior 2, que hace referencia a los gases, y el pictograma en el vértice superior es una botella de gas a presión inclinada. Entonces yo sé que este es un gas que no es inflamable y no es tóxico. Si el gas fuera tóxico, que es la siguiente división, la división 2.3, el color del fondo es blanco. Igual, siempre va el número de la clase general de riesgo en el vértice inferior y en el vértice superior el pictograma de la calavera con las tibias cruzadas. Cuando vean estos puntos discontinuos en el borde de un rótulo o etiqueta, significa que no lleva borde. Los rótulos no llevan ningún borde. Ustedes ven acá el borde es verde sin ninguna señalización acá, sin ningún borde negro ni blanco. Acá es una representación de lo que debería ser el borde, pero es blanco simplemente. La clase 3 son los líquidos inflamables. Son aquellos líquidos o algún líquido que contiene alguna sustancia en solución como un barniz o una laca que puede desprender vapores inflamables y que puede arder. La clase 3 incluye a aquellos líquidos inflamables y también a los líquidos explosivos que han sido insensibilizados, o sea que al final solamente van a arder, van a incendiarse. Todos los líquidos están incluidos bajo una misma clasificación. Puede ser un líquido inflamable, como por ejemplo la gasolina, que a temperatura ambiente desprende vapores que se pueden incendiar, o los combustibles como el diésel, por ejemplo, que tiene que ser calentado previamente a cerca de 38 grados Celsius para recién poder desprender sus vapores. Todos son considerados líquidos inflamables y tienen el mismo rótulo. En este caso, color de fondo rojo. El pictograma en el vértice superior es el símbolo de la llama, de la flama, y en el vértice inferior va el número 3, que me dice que es un líquido. La clase 4 son los sólidos inflamables, y esta clase tiene tres divisiones, 4.1, 4.2 y 4.3. La división 4.1, que son las sustancias de reacción espontánea por rozamiento, son los sólidos inflamables ordinarios, tienen la siguiente rotulación. Si ustedes ven es un rótulo de franjas blancas y rojas, verticales. En el vértice superior va el pictograma de la llamita. El pictograma es de color negro. Y en el vértice inferior va en la división general de riesgo, 4. Entonces yo sé que es un sólido inflamable y al ver estas franjas blancas y rojas verticales, sé que es un sólido inflamable que puede arder por rozamiento o por una fuente externa, una chispa, por ejemplo. La división 4.2 son aquellas sustancias que tienen riesgo de combustión espontánea. Son sólidos inflamables que pueden arder por su propia cuenta. No requieren una fuente externa, no requieren una chispa ni fricción. Basta que tengan contacto con el medio ambiente, con el oxígeno del exterior y estos pueden arder. El rótulo es un cuadrado inclinado con el número 4, la clase general de riesgo en el vértice inferior. La mitad superior es blanca y la mitad inferior es roja. Y se mantiene el símbolo o el pictograma de las flamas en el vértice superior. La división 4.3 son aquellas sustancias que son reactivas con el agua, que al entrar en contacto con el agua pueden desprender vapores o gases que son inflamables, el carburo de calcio, por ejemplo. Y obviamente estos gases inflamables al entrar en contacto con alguna fuente de ignición pueden provocar un incendio. El rótulo es de color azul, el fondo es de color azul. En el vértice superior tenemos el pictograma de la llama o el fuego y en el vértice inferior el 4 de la clase general de riesgo de los sólidos inflamables. La clase 5 son las sustancias comburentes, oxidantes y los peróxidos orgánicos. Acá tenemos dos divisiones. La división 5.1, que son las sustancias comburentes o los oxidantes.
los cuales no son inflamables, pero pueden favorecer la combustión. Por ejemplo, si alguna vez ustedes han visto la flama que sale de las máquinas de corte, de soldadura por acetileno, cuando arde el acetileno, su llama es muy pobre, es una llama de combustión incompleta, que humea, de color naranja, y con una temperatura bastante baja de quemado, 300 grados, 400 grados nada más. Pero en el momento en que le agregan el oxígeno, esa llama pobre, de combustión incompleta, de baja temperatura, se convierte en una llama azul, de una temperatura muy alta, muy potente, sin humo. La combustión es completa, es perfecta. Y esa llama puede llegar a 2800 grados en el punto de llama. Y eso es gracias al oxígeno. Entonces, el oxígeno lo que hace es acelera la combustión, facilita la combustión de un ambiente que por sí ya es combustible o inflamable. La división 5.2 son los peróxidos orgánicos. La característica del rótulo es que, a diferencia del 5.1, donde el rótulo es completamente amarillo, aquí lo que tenemos es un rótulo donde la mitad superior es roja y la mitad inferior es amarilla. Si se han dado cuenta de un detalle, tanto en la división 5.1 como en la 5.2, aquí en la 5.1, el símbolo o el pictograma no es una llama con un circulito, una bolita, una O de oxígeno. Y en el vértice inferior no va la clase general, no va 5, va siempre la división. Es el único caso en el cual la división se escribe en el vértice inferior. Acá tenemos 5.1. En el caso de los peróxidos orgánicos, lo que tenemos es 5.2. Entonces, color combinado, el pictograma de la llama con la O y la división de riesgo. El peróxido orgánico tiene una característica adicional. Aparte de su condición de comburente, de la posibilidad de generar oxígeno y acelerar la combustión, tienen la característica de que son térmicamente inestables y pueden sufrir una descomposición muy violenta y con mucha generación de calor. Este tipo de productos pueden sufrir una descomposición explosiva. Su estructura molecular es muy inestable y bajo estímulos externos como presión o temperatura, pueden descomponerse y explotar. Pueden arder de manera vigorosa, pueden ser muy sensibles a choques o a fricción, sobre todo si es que el material ha sido almacenado durante mucho tiempo. Yo tengo un contenedor, un barril que tiene un peróxido orgánico que ha estado en un almacén durante un año o dos. Su estructura interna molecular se vuelve muy inestable. Entonces, al sufrir un golpe, al sufrir movimiento, al exponerlo al calor del medio ambiente nada más, al hacerlo cambiar de temperatura, se va a descomponer internamente. Va a aumentar la presión de ese contenedor y este contenedor podría estallar. En situaciones de incendio, esta reacción es mucho más agresiva y mucho más rápida. Y es posible que también reaccione con otras sustancias de manera agresiva. Otra característica es que debe evitarse el contacto con los ojos y la piel, ya que puede provocar lesiones severas aún en contactos muy breves. Y el problema es que si el contenedor estalla, a pesar de que no se incendie, el hecho de estallar va a hacer que el producto sea dispersado y caer sobre las personas y contaminar personas. Y si hubo una reacción exotérmica, no solamente va a caer y contaminar, puede estar bastante caliente y puede provocar quemaduras también en la piel al contacto con las personas que están alrededor. La clase 6, que son las sustancias tóxicas e infecciosas, tiene dos divisiones. La división 6.1 son aquellas sustancias tóxicas o venenosas que pueden causar la muerte o lesiones muy graves o efectos perjudiciales permanentes a la salud si es que son ingeridas o inhaladas o entran en contacto con la piel. La clase 6, 6.1 en su división 6.1, va a tener como rótulo uno que tiene el fondo de color blanco. En el vértice inferior, el número 6 de la clase general de riesgo, y en el vértice superior,
el pictograma o el símbolo de la calavera con las tibias cruzadas. La división 6.2 son aquellos agentes patógenos como virus, bacterias, muestras médicas, por ejemplo, que son capaces de causar enfermedades. El rótulo de esta división es fondo de color blanco, el número 6 en el vértice inferior y en el vértice superior el pictograma de las 3 medias lunas de riesgo biológico. El borde que tienen acá discontinuo punteado significa que no tiene borde, o sea, en realidad es todo un cuadrado blanco que está inclinado sobre uno de sus vértices con un cuadradito interno de color negro. La clase 7 son los materiales radioactivos. Son aquellos materiales que poseen estructuras atómicas que son inestables, con una gran cantidad de energía que puede ser desprendida y dañar la salud a las personas, al medio ambiente, que puede ir desde quemaduras hasta secuelas permanentes, como cáncer o muerte casi inmediata. Este tipo de productos suelen ser muy controlados, manipulados por empresas especializadas o instituciones. Acá en el Perú, por ejemplo, el IPEN, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, es quien regula el uso y el transporte de este tipo de productos, eh, incluso la respuesta a emergencias en algunos casos. Y son transportados en envases especiales muy resistentes que reducen bastante la posibilidad de que el producto en sí sea liberado. El rótulo de este tipo de productos, de esta clase, es un rótulo donde la mitad superior es amarilla, la mitad inferior es blanca, el número 7 en el vértice inferior de la clase de riesgo y en el vértice superior el pictograma de las hélices o el trébol o las propelas de radioactividad. La clase 8 son las sustancias corrosivas. Son aquellas sustancias que por su acción química pueden provocar lesiones graves a los tejidos vivos o puede dañar también materiales al medio de transporte, a los contenedores, al medio ambiente o a las propiedades que están en contacto con este producto. El rótulo de esta clase de riesgo es un cartel que tiene la mitad inferior de color negro, la mitad superior blanca, en el vértice inferior el número 8 de la clase de riesgo y en el vértice superior están el pictograma de una probeta derramando unas gotitas de ácido sobre un metal y sobre una mano, ¿no? Haciendo referencia a los tejidos vivos. La clase 9 son las sustancias y objetos peligrosos varios, los misceláneos. Son sustancias que durante su transporte presentan algún riesgo que no corresponde a ninguna de las 8 clases anteriores. Y entre ellas podemos encontrar aquellas sustancias que son peligrosas para el medio ambiente, como las baterías usadas, por ejemplo, los residuos peligrosos, por ejemplo, o sustancias que se transportan a temperaturas elevadas, o los productos irritantes. Por ejemplo, los camiones que transportan cemento llevan este rótulo, porque el cemento no es tóxico, no es corrosivo, pero sí es irritante si entra en contacto con la piel. Entonces, de alguna manera hay que rotularlo y llevan este tipo de rótulos. La característica del rótulo, ¿cuál es? La mitad inferior es de color blanco, la mitad superior tiene unas franjas verticales blancas y negras intercaladas y en el vértice inferior el número de la clase general de riesgo, el número 9, y no tiene ningún pictograma asociado. En algunas etiquetas, no en el rótulo, pero sí en etiquetas, pueden encontrar que a veces colocan el símbolo de unas baterías, de unas pilas, para indicar que es un residuo peligroso que contiene baterías usadas.